Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Marita Colombo. Señora presidenta, hola. Sí, adelante, diputada. Bueno. Bien, muchas gracias, presidenta. Debo confesar que no sé si comenzar por el principio o por el final para el tratamiento de este juicio político, atento a lo que dispone la Constitución de la provincia en sus artículos 229 al 231 y la ley que lo reglamenta 4971. En primer término, hago notar que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha incumplido el artículo 8, el último párrafo del artículo 8, que le impone el deber de comunicar a la Cámara, al cuerpo, su decisión. Acá se hablaba recién al comienzo de la supuesta enemistad manifiesta entre un juez y un diputado, pero hay cosas que son mucho más graves. Eso no es lo más grave de este asunto. Acá se ha transgredido no solamente el artículo 8, también el artículo 9, que establece las facultades de la comisión de citar al acusado o a los acusados para que tomen vista de las actuaciones y ejerzan su defensa. Seguramente se los habrá citado. Seguramente se defendieron personalmente, por escrito o a través de sus apoderados. Pero uno de ellos, por suerte, parece ser que tuvo la precaución de guardar el recibo de la presentación, que luego adjuntó un amparo ante la dilación de esta Cámara. El oficialismo, en su dictamen mezclado con resolución, dictamen-resolución, lo que tampoco es correcto, dice que lo citó, y en la prensa, y no sé si lo dice el dictamen también, dice que ninguno de los dos ejerció su derecho a defensa. Pregunto yo, ¿qué se hizo el escrito de defensa de uno de los jueces? ¿Quién fue o quiénes fueron los que dispusieron que se extraviara, que se perdiera o que se cajoneara? El presidente de la anterior Comisión de Asuntos Constitucionales dijo que ya terminaba su mandato, que no sabía nada y que se volvía a su departamento en el interior de la provincia. Pero ¿cómo es posible que se intente acusar, juzgar y sancionar a dos jueces de la Corte de Justicia sin garantizarles el derecho a defensa? Esto es una barbaridad. Siguiendo con el análisis de los artículos transgredidos, artículos de la ley 4971, la comisión debió expedirse en 60 días según el artículo 10, por un escrito aconsejando a la Cámara si continuar o no continuar el proceso de juicio político. Se quebrantó largamente este plazo. Yo me pregunto, ¿por qué motivo? Estaban tal vez esperanzados en encontrar los 27 votos, quebrantando una y otra vez los plazos de la ley de juicio político. No cumplió como Cámara tampoco las disposiciones del artículo 11, tanto en sus incisos A y B, que es, bueno, para no distraer y no quitarme tiempo, evitaría leer, pero la verdad es que tenía la Cámara que emplazar a la comisión para que se expidiera, dada la mora evidente que veíamos y advertíamos todos, y no se hizo. No se actuó haciendo cumplir esos incisos del artículo 11, bien digo, de la ley 4971. En la resolución de la Comisión de Asuntos Constitucionales designan una comisión de acusación en una, francamente, no sé, actitud de viveza, vaya a saber de qué, porque no tenían ellos en la comisión, ni ustedes como oficialismo, la potestad para designar a la comisión acusadora, y lo hicieron. Esa es una potestad de la Cámara, por lo tanto también han vulnerado el artículo 12 de la ley
de juicio político. Entonces, ¿cómo se pueden interpretar estas conductas deliberadamente contrarias a las disposiciones clarísimas de la Ley 4971? No interesó conmover al pueblo de la provincia con un juicio político, el estrépito del juicio político a 2 miembros de la Corte, infundado, porque no había mal desempeño, desconocimiento del derecho, comisión de delitos. Se los juzga por la edad, porque son grandes. Justamente en un momento en que los derechos de la tercera edad son motivo cada vez más de protecciones constitucionales. Pero bueno, al margen de eso, no interesó tampoco el daño moral que se les produjo a ellos personalmente y el daño orgánico que esto les generó al Poder Judicial de la provincia. No interesó dilatar plazos, incumplir el proceso, no garantizar el derecho de defensa, solo interesó sentar indefinidamente en el banquillo de los acusados a 2 jueces de la Corte, comprometiendo o afectándoles la autoridad y el poder que tienen para juzgar y para aplicar la ley. Esto sí que es, señora presidenta, poner en jaque a toda la justicia y a la institucionalidad. ¿Y quién lo ha hecho? El oficialismo de esta Cámara. Esto sí que es asignarse el privilegio que no emana de la ley y con el inestimable concurso del denunciante abogado Andrada para manipular un proceso de juicio político. Si eso no es inadmisible, ¿qué es inadmisible? Esto es inadmisible también, señora presidenta, para el sistema democrático y para el Estado de Derecho. En este proceso no se buscó justicia, se buscó el escarnio de 2 jueces por su edad, no por la comisión de delitos. Esto también, para nosotros, era un derecho y un deber imperativo, como usted dijo, y forzoso, que nadie, ni los particulares, ni los organismos podríamos vulnerar, y que como Cámara incumplimos en este proceso realmente amañado, creando este privilegio que no tiene sustento legal, que también lesiona el orden público, violando también como poder el artículo 291 de la Constitución de la provincia, porque suspendimos en todo o en parte la vigencia de la Constitución al incumplir la ley. Está con el micrófono silenciado, diputada. Está sin micrófono, diputada. Está sin micrófono. Diputada Colombo, está sin micrófono. Trámite. Eso le digo al pueblo de la provincia de Catamarca. Como oposición nosotros insistimos hasta el cansancio, como ya se dijo, para que se votara, dado el vencimiento largo de los plazos. Solo recibimos dilaciones e incluso resoluciones con argumentos irrisorios del anterior presidente de la Cámara que nos dijo lo siguiente: es inadmisible, presidenta. ¿Qué dijo? Que no podíamos en prórroga ni en extraordinarias tratar el juicio político, ignorando de manera olímpica el artículo 38 de la Ley 4971, porque no estaba incluido en el temario del Poder Ejecutivo de la provincia que había remitido a la Cámara para el proceso de sesiones extraordinarias. Realmente una burrada, es un atropello, un insulto a la inteligencia. Eso se nos respondió pretendiendo que nosotros íbamos a aceptar alegremente, subordinar nuestra existencia y nuestro funcionamiento a que los señores del Poder Ejecutivo incorporaran este tema que teníamos por las disposiciones del artículo 38, el deber de terminar, como lo dice el artículo, que por favor, quien no lo conozca, empezando por los que aconsejaron aquella resolución, deberían leerlo o volver a la Facultad de Derecho. Por último, yo le digo, presidenta, que realmente no podemos silenciar esta situación. Estamos en un cuerpo parlamentario que ha consumado un proceso arbitrario, que ha incurrido en abuso de autoridad,
Ustedes son los que han colocado en riesgo el interés general y lo hicieron a sabiendas en un proceso amañado, violentando las normas de la Constitución y de las leyes que la reglamentan. ¿Y para qué? Para el beneficio político de un sector político, para cooptar la justicia, tal como lo hicieron cuando aumentaron el número de jueces de la Corte en 2 oportunidades, en el último en un trámite escandaloso, y derogaron la ley de creación del Consejo de la Magistratura. Entonces, la verdad es que violaron el artículo 38, que dice que habla de la continuidad de las sesiones para terminar con el trámite del juicio político, porque garantiza los plazos como los garantiza cualquier proceso que respete las normas del debido proceso. Esto es verdaderamente escandaloso y no hay mucho más para agregar. Lo único que quieren algunos parece que es quedarse con todo, pero no se engañen, porque el pueblo de Catamarca no les ha dado el manejo omnímodo de este poder legislativo. Gracias a Dios hay ciudadanos catamarqueños que todavía comprenden que deben votar a la oposición para que la mayoría no haga lo que se le dé la gana. Que deben traer acá a este recinto legisladores opositores para que se escuchen todas las voces de la gente de nuestra provincia. Y por último, el artículo 40 de la ley fija que ahora este juicio terminaba inexorablemente después de 3 años parlamentarios sin ser resuelto. Eso es lo que los obligó a hacerse los buenos, a poner fecha. Les fallaron los cálculos, evidentemente, pero esto no puede terminar así. Acá antes deberían pedir disculpas al pueblo, al Poder Judicial, y también investigar y esclarecer quién fue el funcionario o los funcionarios o lo que fuere que ordenaron el cajoneo del expediente de defensa de uno de los acusados. Eso debe estar debidamente esclarecido. E incluso al denunciante, al abogado Andrada, que es jubilado, se ha jubilado el año pasado en la gestión de Macri, le rearmaron el expediente que él mismo se quejaba en el ANSES de que los compañeros peronistas le habían perdido el expediente. Bueno, ahí los malos del gobierno anterior le armaron el expediente como corresponde para que se jubile el señor. Pero sería bueno saber si no ha violado él también el artículo 168 de la Constitución, que dice que no pueden trabajar los jubilados, porque él ha sido asesor del Ejecutivo, después trabajó en la municipalidad, etcétera, y es jubilado desde hace 1 año. Ahí tengo Perdón, el número diputada, de juicio, se le todo. acabó el Ya tiempo. termino. Termino en 1 minuto. Entonces, este denunciante, el doctor Andrada, como abogado, como auxiliar de la justicia que es por su carácter de abogado, y por haber tenido acceso a este expediente amañado en reiteradas oportunidades, nunca se le ocurrió denunciar estas irregularidades, que eran flagrantes, evidentes, notorias, y que solo se sostuvieron por una decisión política. Entonces, con esto termino, Presidenta. Así como se plantearon otras denuncias, acá hay que hacer una comisión que investigue quién fue el que ordenó el cajoneo del expediente y a esa persona hay que iniciarle la denuncia que corresponde. Muchas gracias, señora Presidenta. Por supuesto que voy a rechazar estas acusaciones que se han vertido con una finalidad exclusivamente política, alejándonos como poder legislativo con este funcionamiento irregular, en este caso de nuestros deberes, vaciando nuestro accionar de la prudencia, de la sabiduría que debe tener el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de una función tan alta, de alta relevancia institucional como era juzgar a miembros de la Corte y evaluar si las denuncias eran fundadas o no. Lamentablemente no se hizo. Se los tuvo 3 años sentados en el banquillo de los acusados con la clarísima decisión política de someterlos al escarnio público. Gracias.